Resulta que ahora dicen los supuestos expertos que Estados Unidos es una democracia probada. ¿Por qué? Porque al final el colegio de electores ha cumplido con lo que han votado en los diferentes estados la ciudadanía, es decir, que ha votado lo que la gente había decidido. Escuchamos alelados a supuestos expertos y periodistas decir que la democracia norteamericana ha triunfado. ¿Por qué? Porque al final han echado a Trump y con eso ya basta. Ignoramos por qué callan que el Partido Republicano dice que ha perdido las elecciones por culpa de un fraude y que los jueces han decidido ignorarlo. Es decir, que el Partido Republicano pone en cuestión todo el sistema democrático norteamericano. No hay mecanismos tampoco profundos ni certeros que garanticen que no podía haber pasado lo contrario. La democracia norteamericana difícilmente puede considerarse una democracia, porque puede sacar varios millones más de votos y no ganar la presidencia. Porque todos los senadores son millonarios, es decir, no se parecen en nada al pueblo al que dicen representar. Porque los mismos medios de comunicación que ahora han dicho, antes de que se estableciera legalmente el resultado, que había ganado Biden y que había perdido Trump, como si el resultado electoral lo dictaran las empresas de medios de comunicación y sus asalariados, es decir, los periodistas. Y estos, cuidado, que fueron los mismos que encumbraron a un demente como Trump a la presidencia del gobierno. Estados Unidos no es una democracia, porque para que no ganara Trump, las élites económicas, políticas y mediáticas exigieron que no ganara Sanders, es decir, limitaron realmente la expresión de la voluntad popular. Estados Unidos no es una democracia, porque el resultado electoral depende de lo que haga la gente de dinero. Resulta que Silicon Valley, es decir, las tecnológicas, han apostado por Biden y han vencido, pero podían haber negociado con Trump y el resultado entonces hubiera sido otro. O sea, ¿me van a decir a mí que una democracia es un país donde hay empresas que deciden quién es y quién no es presidente? Estados Unidos tampoco es una democracia, porque es un país donde solamente puedes presentarte a las elecciones y reúnes millones de dólares para hacer campaña. Por cierto, ¿por qué Pfizer no anunció antes de las elecciones su vacuna? ¿Hubiera cambiado el resultado de las elecciones? Otra vez nos preguntamos, ¿qué democracia es esa donde una farmacéutica tiene la capacidad de nombrar al presidente del país? Estados Unidos, aunque Trump no se haya salido con la suya, es una democracia de ínfima calidad, porque pone dificultades para que voten los negros y los latinos, a través de procedimientos que desalientan a los menos estudiados y sobre todo a los menos pudientes o a los que no pueden dedicar todo un día para votar. Estados Unidos tampoco es una democracia, porque una democracia no hace guerras ni bloqueos a otros países, no dobla el brazo a los países amigos para que asuman decisiones contrarias a la democracia, como hizo con la Unión Europea y Guaidó. Tampoco un país democrático fuerza a las instituciones internacionales, ni aterroriza a pueblos enteros con drones y marines para robarles el petróleo o por intereses geopolíticos. Hay una España boba y una Latinoamérica boba que sigue mirando con arrobo a todo lo que viene de afuera, especialmente lo que viene de los Estados Unidos. Es una herencia acomplejada, propia de países con reyes corruptos, países con la bota militar norteamericana encima, bien porque eres su patio trasero, como le ocurre a América Latina, o porque te instalan bases militares, como nos ocurre aquí. Países con un peso religioso, que no termina de emanciparnos y que tenemos también asignaturas de memoria pendientes. Porque cuando estudias historia, te das cuenta de que muchos países que crees que son democráticos, en realidad no lo son. Y Estados Unidos no es una democracia. ¿Y de España? Bueno, de España hablamos cuando regrese el emérito. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Si hoy, 15 de diciembre de 2020, preguntamos a los más jóvenes qué sucedió en España en el 92, pues la mayoría va a responder que hubo unas Olimpiadas, claro, en Barcelona, y que celebramos el 5º centenario del descubrimiento, una hazaña. Otros se acordarán del AVE, de la Exposición Universal de Sevilla, los del sur, el año del COVID y del curro. ¿Cómo olvidar aquel engendro mitad pájaro, mitad elefante que hizo bueno a Naranjito? Días para los socialistas de vino y rosas. La corrupción, vamos, no existía. La prensa internacional decía que éramos los prusianos del sur. Aznar no veía motivo para gritar eso de «váyase, señor González», escondido con su bigote, en fin. Que España era Disneylandia, o eso parecía. Pero claro, tras esa tramoyita de cartón piedra había un país en recesión. 1992 fue también el año de las privatizaciones de las empresas públicas, de la compra de grandes compañías nacionales por capital extranjero, de las reconversiones industriales, que era la palabra bonita para hablar de desindustrialización. Un episodio que solamente fue posible porque lo hizo el PSOE. En fin, ¿cuántas veces hemos visto al entonces príncipe Felipe portando la bandera de España en las Olimpiadas de Barcelona? Qué pocas las imágenes de la Asamblea Regional de Murcia ardiendo tras una protesta de trabajadores de Bazán. Ocurrió un 3 de febrero de 1992 y sucedió porque miles de trabajadores de la zona de Cartagena vieron peligrar su futuro de la noche a la mañana.
Hoy en Murcia gobierna la derecha. ¿Qué ha pasado? Aquellos acontecimientos son solamente un recuerdo fantasmagórico. Y por eso, para refrescar la memoria de los más jóvenes, es conveniente ver El año del descubrimiento, la única película del director Luis López Carrasco. Una película sensible, valiente, comprometida y lírica, es decir, una muy buena película. Muchas gracias por acompañarnos, Luis, esta noche. Hola, encantado. Déjame preguntarte algo que, claro, con el tiempo, febrero del 92, ¿no? La Asamblea Murciana estaba ardiendo y Felipe González al tiempo firmando el Tratado de Maastricht. Sintomático. Esa misma semana, además, la semana del 3 de febrero del 92, ese fin de semana había sido el foro de Davos, donde estaban los opositores rusos y donde se estaba un poco... O sea, a mí lo que me interesaba era cómo esa misma semana se está firmando el Tratado de Maastricht, que va a ser un poco la semilla, ¿no?, de la Unión Europea tal y como la conocemos, del Banco Central Europeo, del euro, bueno, también del Tratado de Schengen. ¿Cómo recordaba Anguita, ¿no? Es decir, cuidado con el Tratado de Maastricht, se quedó solo como si fuera un loco. Cierto, la verdad es que si ves ahora mismo las imágenes de Anguita son de un tono profético que sorprende, asusta y sí. Y bueno, lo que me parecía interesante era cómo, de alguna manera, el recuerdo que tenemos como sociedad está como muy teñido por ese discurso dominante, ese discurso de celebración glorioso, mientras que para muchas otras ciudades los 80 y los primeros 90 fueron un momento de altísima desesperación, ¿no? Desesperación suficiente como para acabar quemando un parlamento. Había como un intento, ¿no?, con ese discurso de la movida madrileña, que todo era divertido, mueve la tibia, mueve el pie, mueve la pierna y el peroneo, bueno, así, donde parece que lo único que se movía eran cosas intrascendentes. O sea, sí, realmente hay como todo un proyecto, por así decirlo, yo creo que muy propagandístico, de intentar vender la idea de que España se ha modernizado de la noche a la mañana, de que España se ha vuelto democrática de la noche a la mañana, y es cierto que en mi cine yo lo que intento es como hablar de qué otros procesos se estaban dando, ¿no? Es decir, me parece que hasta que no tengamos una idea como más completa de qué estaba sucediendo, ya no solo en Madrid, sino que estaba sucediendo en el extrarradio de Madrid, o que estaba sucediendo en el medio rural, o que estaba sucediendo en los cinturones industriales de las grandes ciudades, no vamos a entender de alguna manera quiénes somos, ¿no? Porque yo creo que lo que sucede en la crisis de 2008 es que volvemos un poco a la casilla de salida y nos damos cuenta de que no éramos ni el país tan próspero, ni tan moderno, ni tan potencia económica mundial como pensábamos, ¿no? Claro, pero esa imagen, ¿no?, esa imagen de divertíos, entreteneos, follad, ¿no?, con que os quedéis sin trabajo no pasa absolutamente nada, ¿no? No os distraigáis con las cosas materiales. Hombre, a ver, yo creo que follar está muy bien y creo que hay aspectos positivos en los años 80 y hay aspectos positivos en toda especie de liberación libidinal. Iba a decir, ¿no?, que se lo pregunten al emérito, pero seguramente no venía al caso. No vendría al caso, ya eso lo preguntaremos en otro programa. O sea, yo creo que también es un proceso ambivalente, es decir, España venía de una represión nacional católica muy fuerte, una represión sexual muy fuerte, yo creo que hay elementos también positivos en esa especie como de liberación, ¿no? Y de alguna manera la transición fue como fue, y a principios de los años 80, cuando yo preparé la película anterior, El futuro, que trataba sobre el año 82, sí que me encontraba con mucha gente que decía, bueno, es que ya estábamos cansados, ¿no?, de tanta canción protesta, o parecía como que cómo la política se conjugaba en los años 70, en los años 80 se queda en una especie como de terreno de nadie, ¿no? Entonces a mí me cuesta un poco considerar como que la movida o la transición es la fuente de todos nuestros males, pero sí que me parece interesante que conozcamos qué otras situaciones estaban pasando como para entender qué contradicciones del pasado nos han llevado a las contradicciones que atravesamos. Te lo decía porque no veo ni a Pepi, ni a Lucy, ni a Bom prendiéndole fuego a la Asamblea de Murcia. Esto, no, claro. Evidentemente, yo creo, a mí hay una cuestión que me interesa mucho, que es como a partir de los años 80, y tiene mucho que ver con Pepi, Lucy, Bom y no tanto el cine de Almodóvar como las dinámicas que se van generando en la producción cultural de los años 80, por ejemplo, en el cine, ¿no? De repente, el cine de los años 70 español es muy heterogéneo, es muy plural, es experimental, es documental, hay todo tipo de géneros y nos habla de una sociedad súper heterogénea. De repente, a partir de los años 80, todo eso se homogeneiza y lo que nos encontramos, y está muy promulgado por la ley Miró, es adaptaciones literarias suntuosas de grandes novelas del siglo XIX, como un cine como muy acartonado, o ese cine de la posguerra y de la guerra civil que asociamos a veces al cine español, y luego comedia ligera, ¿no? Es decir, parecería como que solo la clase media tiene representatividad
en las producciones culturales de los años 80 y 90, y como que todos esos, hay un montón de colectivos sociales que parecería que o se convierten en clase media de la noche a la mañana, o, lo que yo imagino, se invisibilizan, desaparecen del imaginario colectivo. Y con esta película lo que hemos intentado es profundizar en esos otros imaginarios sociales. Que se les vean. Metes a los protagonistas de alguna manera en un bar, los encierras para poder ver todo lo que hay fuera del bar. A mí lo que me parecía muy interesante era cómo, por un lado, en ese bar estamos en los 90, pero parece que estamos de repente, de aquello de lo que hablan parece que podría estar sucediendo en la actualidad, ¿no? El tiempo parece como que está un poco confundido en la película, y luego, de alguna manera, estábamos hablando de un mundo casi desaparecido, ¿no? El mundo del trabajo industrial o el mundo del trabajo propiamente dicho, y me parece que hay determinadas cosas que se evocan mejor con la palabra hablada, ¿no? Me parecía como muy interesante, a través de conversaciones muy minuciosas y muy detallistas acerca de cómo era el trabajo, o cómo son los barrios, o cómo es la vida en los barrios, que tú como espectador o espectadora puedas de alguna manera imaginar dentro de tu cerebro esas vidas, pero sin mostrar archivo, ¿no? Sin mostrar de repente los lugares físicos, ¿no? Sí que aparece el archivo en la película, pero es en un momento muy determinado y muy contundente. Recuerda las conversaciones de los lunes al sol, recuerda esa asamblea de Tierra y Libertad, ¿no? De alguna manera... Sí, pero a diferencia de los lunes al sol... Y también las urdes. De Buñuel, ¿eh? Bueno, en alguna crítica lo han mencionado, conectar esta película con las urdes. A diferencia de Los lunes al sol, y es uno de los principales potenciales que desde el equipo trabajábamos, es que trabajamos con la gente de allí. Es decir, la película la protagonizan 45 personas de los barrios obreros de Cartagena y de La Unión que están hablando de sus propias experiencias. Eso no quiero decir que la no ficción sea más válida o más valiosa que la ficción, pero de alguna manera hay algún tipo de carácter genuino y subjetivo en lo que cuentan, que creo que está muy relacionado con el impacto tan potente que produce la película. Una de las cosas buenas, de las muchas cosas buenas de tu película, es que no has tenido que poner al comienzo: esta película está basada en hechos reales, ¿no? Es como bastante evidente. Oye, decía uno de mis maestros más queridos, Jesús Ibáñez, que solamente la izquierda puede hacer las políticas de la derecha. Si esa llamada reconversión, que es un eufemismo para hablar la desindustrialización de este país que nos ha explotado, ¿no?, con la COVID-19, si esa reconversión la hace el PP, no arde el Parlamento de Murcia, arde España. Arde Troya. Ya, a mí es una cosa y aparte en la película se ve muy bien, ¿no? Es decir, en qué momento el PSOE empieza a legislar y a dejar sin trabajo a sus votantes, ¿no? Es decir, ¿en qué momento haces ese cálculo? ¿Hasta qué punto las presiones de Europa eran súper definidas o súper decididas, ¿no? ¿En qué momento Boyer y Solchaga se quedan con el programa económico del PSOE? ¿En qué momento Carlos Solchaga dice que la mejor política industrial es la que no existe, ¿no? Es decir, evidentemente tienes que estar acompañado de un enorme aparato mediático, y tienes que, además, eso tiene que estar acompañado de elementos simbólicos como la Expo de Sevilla o los Juegos Olímpicos para que buena parte de la población compre esa idea. Lo que pasa es que la desindustrialización también está muy atomizada, ¿no? Es como que se vive mucho en las ciudades y en los barrios en los que sucedió, pero en la ciudad al lado a lo mejor no se habían enterado. Yo hago esta película, entre otras cosas, porque yo de niño recuerdo en Murcia ver en la televisión que estaba ardiendo el Parlamento, y cuando preparo esta nueva película sobre la reconversión, sobre la desindustrialización, pregunto a mi familia de Murcia ciudad o a mis mayores: oye, ¿qué recordáis de lo que pasó en el 92? Y absolutamente nadie recuerda nada. No es que no recuerde nada, es que están convencidos de que eso no ha sucedido. Evidentemente en Cartagena sí se recuerda, pero que en la capital, a 45 kilómetros, esto no se recordase, me parecía como un motivo fundamental para hacer una película. Ese olvido tiene muchos factores, ¿no? Pero desde luego está muy relacionado con el hecho de que todas las miradas estaban puestas en que los eventos internacionales deportivo-culturales tenían que salir bien, ¿no? La guerra de Yugoslavia, a lo mejor los problemas son de otro lado, ¿no? Los problemas son de otro lado. Del pasado. O la idea de que los obreros que estaban luchando por sus puestos de trabajo son vendidos para la opinión pública como un colectivo nostálgico. Es como gente que se opone al progreso. O sea, el debate es pasado versus futuro. El debate no es, oigan, vale, estas empresas a lo mejor hay que modernizarlas, pero modernicémoslas, pero no nos convirtamos en un país dependiente del sector alimentario y del sector servicios, ¿no? Porque eso nos va a producir la fragilidad que estamos viendo ahora. Esto es un discurso, recuerdo, que estalló ayer
recordábamos, ¿no?, el aniversario de la huelga del 14D del 88, el discurso del Partido Socialista, ¿no?, personas como Ludolfo Paramio, en aquel entonces Cotarelo, eran: la huelga general es un instrumento antiguo para mantener privilegios antiguos de trabajadores antiguos, ¿no? Sí, y curiosamente en el año 92 hay otra huelga de media jornada, yo creo que era, que no funciona tan bien. Del 88 al 92 algo pasa, ¿no? Es decir, yo creo que el Partido Socialista con la huelga del 88 se da cuenta de que tiene que controlar de otra manera la gestión con los sindicatos, porque es algo muy llamativo, ¿no?, que yo todavía no he podido estudiar en profundidad, ¿no?, porque en muy poco tiempo las huelgas generales empiezan a desinflarse. No sé si está relacionado con que el secretario general de Comisiones Obreras acabaría luego en el PSOE, no lo sé, pero en bueno. el PP. No, Antonio... Ah, Antonio Gutiérrez. Antonio Gutiérrez. Pensaba que decías Fidalgo, porque Fidalgo va a terminar en el PP, o sea que todavía es un paso más allá, ¿no?, al respecto. Oye, los sindicatos sí que aparecen, ¿no?, como un actor relevante, ¿no?, en la película. Sí, es decir, la película tiene 3 partes y en la parte final de alguna manera es donde aparecen ya las voces del 92, esos protagonistas históricos de esas revueltas y de esas luchas que duraron mucho más, que hubo huelgas de hambre, hubo cierres, hubo un asalto a la sede del PSOE que acabó totalmente destrozada, es decir, fue un proceso que duró casi 2 años, ¿no? Y aparecen esas voces que nos hablan, pues, de una manera de entender el compromiso laboral, una manera de entender el sindicalismo muy distinta. Es cierto que son voces del pasado que también se confrontan con el único sindicalista en activo que aparece en la película, que también intenta defender un poco la vigencia y la necesidad de los sindicatos en la actualidad. Lo que pasa es que la película también acaba con una pregunta, ¿no?, que es cómo tiene que ser el asociacionismo laboral del futuro, porque parecería que las grandes centrales sindicales quizás están basadas en un modelo laboral que ya no existe. Y esa es un poco la pregunta que cada espectador se tiene que hacer cuando sale de la película, ¿no?, imaginar cómo tiene que ser nuestro futuro para no recibir más palos. El sindicalismo... Te he contado al final de la película. Bueno, cuando ves películas sobre Jesucristo también sabes cómo termina la cosa y las ves igual. Estaba pensando que el sindicalismo tiene que ser una app, ¿no? Lo que pasa es una app en carne y hueso, ¿no?, que la aplicas para que ahora, por ejemplo, con el teletrabajo y demás, alguien te defienda, ¿no?, porque el riesgo de que salgamos de la COVID-19 más vigilados, más explotados, más fragmentados es una realidad, ¿no? Y no sé si de alguna manera ver esta película también no es un ejercicio de nostalgia, aunque no lo pretendas. No. O sea, bueno, puede que sí. Depende de cada espectador o cada espectadora, considerará si la película habla más del pasado, pero en todo momento Raúl Liarte, el guionista, y yo y todo el equipo intentamos en todo momento conectar las experiencias del pasado con una radiografía del presente. Es cierto que esa radiografía del presente, esa radiografía, ese enorme retrato colectivo de todas esas personas que aparecen en la película, es bastante crudo, es bastante duro, hay cierta desolación, pero en la película, y lo hemos intentado cuidar al máximo en montaje también, hay pequeños destellos, ¿no?, de optimismo. Es decir, ves que hay mucha energía ciudadana, que hay en las voces, a lo mejor incluso que menos te lo esperas, un compromiso con la comunidad, y la sensación que daría es que esas voces están aisladas, no han encontrado, como en los años 70, un cauce por el que ser militantes, por el que encontrar la manera de asociarse, ¿no? Creo que la película apuesta por encontrar nuevas alianzas entre grupos sociales que a lo mejor no consideran que forman parte del mismo barco. Yo estoy convencido de que, como decía también Jesús Ibáñez, la antesala de toda revolución es una gran conversación. De alguna manera, antes de que las cosas ocurran, hay una deliberación en la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa, en la Revolución Sandinista, ¿no? Hay como un gran debate que hace que emerjan unas sensibilidades que se convierten, ¿no?, en los puntales después de la protesta contra los que te frenan. Tu película es una gran también deliberación, ¿no? Absolutamente, sí. De hecho, la película hay un momento en que se nos desborda, es decir, el 92 era el punto de partida y al final es el punto de llegada, porque en la película prácticamente se habla de todo, ¿no? Se habla de ecologismo, se habla de feminismo, se habla de trabajo, se habla del territorio español, se habla del ejército, se habla del rey, se habla de un montón de cosas. Es decir, yo planteé la película como un gran ágora ciudadana, ¿no?, donde incluso, donde también nos sorprendió cómo poco a poco, esta película está rodada en noviembre de 2018,
cómo poco a poco también los discursos de la ultraderecha estaban como apareciendo, se estaban incorporando por parte de las personas que menos te lo esperarías, ¿no? Pero es una película que es también un cierto ejercicio de empatía, ¿no? Cada persona que aparece tiene el tiempo suficiente como para expresar sus opiniones o articular sus discursos y entiendes en todo momento, aunque no opines lo mismo que esas otras personas, por qué opinan lo que opinan y de dónde proceden sus discursos o sus ideas. Y esa era un poco la propuesta del film, y aparte hacer visible una sociedad, la cartagenera o la murciana, que también ha sido está un poco como cubierta por un montón de estereotipos últimamente. ¿Qué ha pasado en Murcia para que toda esa... Uno mira al siglo XIX y es que, ¿no?, hay una efervescencia que es referencia en el conjunto de España, ¿no? Lo que está pasando en Cartagena, lo que está pasando en Murcia, y de repente es verdad que hay una enorme represión durante el franquismo, pero ves hoy a personajes como Teodoro García Egea y dices, ¿no puede ser verdad? En la película se ve bastante bien cómo los 40 años de franquismo aplastan toda esa memoria de Cartagena como una ciudad rebelde, ¿no? Una ciudad que había protagonizado y en donde había finalizado la Primera República y casi la Segunda República, y donde las revoluciones liberales también habían tenido ahí su caldo de cultivo en el siglo XIX. Y en la Segunda República decían que Cartagena era Moscú y Murcia Roma, ¿no? Es decir, que Cartagena, por ese carácter industrial, tenía una enorme potencia. Y yo creo que esa potencia se recupera en los años 70 y 80, pero muy probablemente sea la desindustrialización la que atomiza toda esa energía política. Y es verdad que, de alguna manera, yo tengo la sensación de que en determinados entornos agrarios del sur de España, al final, esos caciques del 19 siguen controlando unas redes de influencia o de poder muy potente, ¿no? Yo creo que esa especie como de cultura clientelar del Partido Popular y la incapacidad de cierta oposición históricamente en el PSOE de ofrecer alternativas ha sido la que ha generado que... Hay algo que me decía un colaborador de la película, que no sale en la película, que decía que Murcia es la marca pepera del sur, que dice, votamos como los baleares, votamos como los madrileños, pero nuestra estructura social es como la de Castilla-La Mancha, como la de Andalucía, como la de Extremadura. ¿Por qué? ¿Por qué no votamos como ellos? Quizá algunas de las cuestiones que sucedieron en los primeros 90 nos pueden indicar por qué. Yo creo que el desarrollo tecnológico nos sitúa en el riesgo de que haya una cesura con las generaciones más jóvenes, ¿no? Yo a mis alumnos les planteo que es un derecho humano el mes de vacaciones y me miran como si fuera un marciano, ¿no?, recogido en Naciones Unidas. ¿Qué puede ver una persona joven en tu película? Pues, por un lado, va a haber a mucha gente joven, o a unas cuantas personas jóvenes de 19, 20 años que hablan también con mucha energía y con bastante capacidad de articulación política sobre su presente, ¿no? Que es uno, para mí, de los momentos como más positivos que tiene el film. Y desde luego lo que una persona joven va a ver en esta película es, bueno, toda una radiografía de una realidad social que había desaparecido y que yo creo que nos apela como ciudadanos más que muchas ficciones o mucho cine español que trata de universos, o de series españolas que trata de universos que en el fondo nos son muy lejanos, ¿no? Yo creo que al final esta película, y a pesar de su duración, yo siempre digo que se puede ver como una miniserie de 3 capítulos de 1 hora, yo creo que es una película que si te tienes que dedicar, si tienes que trabajar para vivir, y creo que somos mayoría los que tenemos que hacer eso, te interesa, porque habla de cuál puede ser nuestro futuro. ¿Como miniserie dónde se va a ver? Todavía no lo puedo decir. Ah, bueno, ojalá sea... Pero se verá. Un espacio, porque es verdad que es muy buena idea verlo como una miniserie, ¿no?, con tres capítulos. Esa desesperación de la gente joven, yo nunca voy a tener una pensión, vivo el trabajo como si me estuvieran haciendo un favor, ¿no?, por contratarme, todo eso tiene que ser reversible, porque si no el mundo del trabajo pierde esa potencia que tenía durante el siglo XX de transformar la propia humanidad. Hay una cosa que tiene sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo, y hay una cosa que tiene la película, y es que dependiendo de la edad de quien la ve,
les gusta más una parte u otras, ¿no? Es decir, a la gente que a lo mejor tiene 50 y pico, 60 años, 70 años, que conoció todo lo que sucedió, pues la parte final en la que los antiguos sindicalistas hablan de ello les encanta, ¿no? Pero sin embargo, la gente joven, y esta película la ha ido a ver gente de 20 y pocos años, les gusta mucho toda esa primera parte en la que bueno, entiendes que la situación actual es difícil, pero que no es totalmente imposible revertir las cosas. Yo creo que, en ese sentido, las lecturas de gente joven que han visto la película, y cuando digo joven a lo mejor digo de los 15 a los 45 años, yo las percepciones que estoy teniendo es que sale todo el mundo corriendo en plan, voy corriendo a afiliarme a un sindicato. Todavía no sé cuál, pero la esa gente reacción joven, la estamos viendo. La gente joven que tiene una relación con los abuelos que en mi generación, por ejemplo, no era tan potente, ¿no? Puede haber también ahí una referencia de quién era el abuelo, ¿no? Quién era la abuela. Y porque hemos intentado hacer una película que no se conjugue solo en clave obrerista, ¿eh? Es decir, hemos intentado entender que los procesos políticos son complejos y la película, de hecho, reconstruye de alguna manera toda esa memoria de la disidencia, donde estaría también incorporado el antimilitarismo, el ecologismo y el feminismo como fuerzas potentes políticas que también estaban muy vigentes en los años 70. Entonces, esa confluencia de cara a pensar las luchas futuras creo que es importante y creo que ahí conecta con públicos muy diversos. Hubo una gran discusión, con esto nos marchamos, porque alguien dijo que había belleza en ver a Notre Dame ardiendo, ¿no? Una belleza trágica, pero esa purificación que tienen las llamas. Ver un parlamento ardiendo está lleno de connotaciones. Te vas a acordar del Reichstag, ¿no? Quemado por los nazis, qué duda cabe, pero también de esa impotencia de unos trabajadores que dicen, ¿para quién estáis trabajando vosotros si pierdo mi puesto de trabajo y por tanto pierdo la posibilidad de pagar mi casa, de poder estudiar? ¿Estáis quemando mi vida? Pues igual no merece la pena estar en pie el sitio donde tomáis estas decisiones. Sí, es decir... Me dices, para eso he hecho una película, no te lo voy a resumir. Para mí esa imagen del Parlamento en llamas es esa cara B, ¿no? Del año 92. Y es una cara B que creo que tenemos que conocer para saber realmente de dónde venimos y cuál es nuestro presente, ¿no? Porque tampoco quiero enrollarme mucho, ¿no? Pero hay esta idea generalizada de que los trabajadores y los sindicalistas les encanta manifestarse, ¿no? Están siempre en la calle, una manifestación. En Cartagena se manifestaron 127 días seguidos. En la lucha vecinal de Murcia contra el soterramiento se manifestaron 300 y pico días seguidos, ¿no? Es decir, muchas veces el relato que nos damos a nosotros mismos depende un poco de dónde pongamos el foco, ¿no? Y hay experiencias como las de la lucha vecinal de Murcia o como las experiencias de los años 90 en Cartagena que son inspiradoras. Y hay una cosa que para mí es muy importante, es que esta gente, la gente de Bazán, la gente de fertilizantes, la gente de Santa Lucía, es que habían perdido el paro, es que lo perdían absolutamente todo, ¿no? Es decir, a nadie le gusta estar manifestándose bajo la lluvia. Todo el mundo lo que quiere es estar con su familia tranquilo. Claro. Y un parlamento ardiendo nos habla de un nivel de desesperación altísimo. Y eso es importante. Y la plena actualidad, una desindustrialización que tenía que ver también con venta de terrenos en lugares emblemáticos de las ciudades. Tú en algún momento has dicho que aparecía el rey emérito siempre por ahí, ¿no? De alguna forma también en esas grandes operaciones. De ahí viene después el ladrillo, de ahí viene nuestro país, el año del descubrimiento, ¿no? Mientras que unos están celebrando los fastos del 92, pues había otra España descubriendo que igual les habían engañado. Luis López Carrasco, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la frontera. Ojalá toda esa gente joven que necesita hurtar esa mentira que les quiere negar su memoria, encuentren en tu película ese espacio desde donde mirar, dónde estamos, porque miramos de dónde venimos. Así que muchísimas gracias por ese esfuerzo, por esa sensibilidad y por ese compromiso que muestra tu película. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, Juan Carlos? Seguimos informando desde América Latina con una particularidad.
Estamos en pleno eclipse solar. No es un fenómeno que se dé ni todos los días ni todos los años que una parte de la Argentina y de Chile prácticamente quedara a oscuras. Algunos dirán, son los augurios de un nuevo tiempo. La pregunta es, ¿para qué estos nuevos tiempos, no? De un año que está finalizando, pero que en realidad no finaliza, porque ya mucha gente piensa que el 2020 va a continuar hasta que se encuentre la vacuna. Pero el 2020 para la gente que vive en Venezuela sigue siendo motivo de preocupación. Una semana después de las elecciones parlamentarias organizadas por el Estado, gran parte de la oposición se nucleó en una consulta popular con diversos objetivos. En primer lugar, lograr consolidar a los sectores de la oposición que no participaron de las elecciones parlamentarias, porque hay que recordar que un sector sí participó. En segundo lugar, hacer una demostración de fuerza, decir, nosotros logramos que más gente votara en nuestra consulta popular sin el aparato del Estado frente a la que organizó el gobierno con el aparato del Estado, hoy donde participó cerca del 30% de la población. Somos una inmensa mayoría que lo volvió a demostrar el día de ayer, lamentablemente en desventaja porque no pudo elegir ayer. Ayer no pudimos elegir y eso es una tragedia para Venezuela. Si habríamos podido elegir ayer los venezolanos, estaríamos hoy todos de fiesta en Venezuela. Y además, marcar agenda y legitimidad a nivel internacional, porque recordemos que la figura de Juan Guaidó, que impulsó la consulta popular, ha sido deslegitimada por muchos gobiernos o ha perdido credibilidad. Juan Guaidó hace 2 años decía que Maduro rápidamente se iba a ir del poder. Maduro continúa en el poder y Juan Guaidó se autodenomina presidente encargado, pero prácticamente no tiene peso dentro del país, salvo para la gente que lo apoya. Pero no puede controlar absolutamente nada. Y lo único que le queda es oponerse al gobierno y a través de una consulta popular juntar a su tropa, decir, acá estamos, somos más, seguimos siendo mayoría y además lograr la legitimidad de organismos internacionales. Obviamente que ese proceso de cooptación de la Asamblea Nacional no puede ser aceptado por la comunidad internacional. Debemos ser claros al respecto. Recordemos que la Organización de Estados Americanos, manejada prácticamente por su secretario general Luis Almagro, el uruguayo, que alguna vez fue progresista y hoy parece directamente alguien que trabaja para la Casa Blanca en los Estados Unidos y sus posturas más radicales, llevó adelante una resolución condenando la elección parlamentaria en Venezuela organizada por el gobierno. La consulta popular organizada por Guaidó lo que busca es mayor legitimidad para decir, seguimos siendo los representantes legítimos de Venezuela. Tenemos el reconocimiento de muchísimos países, logramos el reconocimiento de la OEA y deslegitimar al gobierno de Nicolás Maduro. He comunicado y voy a comunicar también a todos nuestros embajadores, diputados en el exilio, para asumir una ofensiva diplomática, para poder garantizar que la mayor cantidad de países desconozcan esa pretensión de circo que quiere la dictadura montar el próximo 5 de enero. El problema que tiene Guaidó es que gran parte de la oposición ya no lo sigue. Un sector participó de las elecciones parlamentarias organizadas por el gobierno de Nicolás Maduro y un sector ya no le cree, porque lo que hizo no provocó el resultado que buscaban, la caída de Maduro. Y en los sectores que se puede decir son los opositores que formaban parte del bloque de Juan Guaidó, hay también 2 sectores. Uno que tiene una postura extremadamente radical, que no quiere ningún tipo de negociación y que apela prácticamente a plantear que lo que hay que hacer es derrocar a Nicolás Maduro por cualquier método, incluso con una intervención estadounidense. Pero una de las figuras centrales de la oposición se llama Enrique Capriles. Fue candidato presidencial 2 veces de toda la oposición. Perdió con Hugo Chávez una vez y perdió con Nicolás Maduro. Su figura también está devaluada en los sectores más radicales, pero considera que lo que hizo Juan Guaidó no llevó a buen puerto, porque efectivamente no logró derrocar a Nicolás Maduro. Entonces la unidad sí, pero con un propósito. Sin falsedades, sin fantasía. Nosotros no podemos seguir jugando a ser gobierno en Internet. Pero Juan Guaidó hizo campaña por su consulta popular en las calles, subiéndose a los autobuses, yendo a los supermercados. En todos lados estaba Juan Guaidó. Extraña dictadura.
en el Reino de España, saben muy bien lo que fue la dictadura franquista y sabemos muy bien en América Latina lo que son las dictaduras donde no se puede hacer campaña electoral y no se puede alguien autoproclamar presidente encargado y estar libre, para ya no decir que termine en una zanja asesinado o desaparecido, como tantas veces ha pasado en la historia latinoamericana. Pero tal vez el problema que tiene la oposición es quedar anclada en el debate si esto es una dictadura, porque no logran resolver el problema central. ¿Cómo convencer a la mayoría de la población que los siga? Ese es el problema central que tiene la oposición en Venezuela. Una consulta popular los puede mantener con cierta unidad durante un tiempo, pero difícilmente se pueda pensar que esa es una estrategia para cambiar la realidad en Venezuela. La dirección del PP evita apoyar a Isabel Díaz Ayuso para presidir el partido en Madrid y deja su destino en manos de sus afiliados. Tensión en Génova 13. El número 2 del PP, Teodoro García Egea, ha evitado apoyar públicamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid como próxima líder del partido en la región. En Galicia, Murcia, Andalucía, comunidades donde también gobiernan, el PP apoyó a los presidentes regionales para dirigir el partido. ¿Significa este desplante lo que llevábamos sospechando desde hace tiempo? Que la presidenta de Madrid se comporte como líder de la oposición es algo que no gusta en algunos sectores de su formación. Cada vez es más evidente que Pablo Casado y su equipo no se fían un pelo. Estará intentando mover la silla a su antiguo amigo. No sería la primera vez que un discípulo traiciona a su maestro, Judas. Por ejemplo, mucho decir que los romanos esto, que los romanos aquello, que Tiberio les tenía secuestrados y al final, ¿qué? Pues que terminó vendiendo a Jesucristo. ¿Por cuánto? Por nada. 30 monedas. Mucho menos de lo que se está jugando en Madrid. Hay quien dice que el expresidente José María Aznar y la órbita de Faes cuestionan el liderazgo de Pablo Casado. El líder del PP ha dejado de ser un tío estupendo a los ojos de su mentor. Cada vez son más las portadas que eligen a Ayuso como rostro de la oposición en lugar de a Casado. El PP teme a Ayuso. La historia de Esperanza Aguirre vuelve a repetirse. Ayuso quiere más. Alimentada por los cantos de sirena de Miguel Ángel Rodríguez el Siniestro, está convencida de acabar liderando el Partido Popular a nivel nacional. Está segura de que va a convertirse en una Donald Trump cañí. En Génova 13 solo puede quedar uno o una. Con Feijóo autodescartado, con Cayetana Álvarez de Toledo eliminada, solo quedan Pablo Casado y Díaz Ayuso. ¿Quién disparará primero? ¿Quién se quedará con la poltrona? ¿Habrá prisioneros?